tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad, y hoy con la reincorporación de Natalia Nogués. ¿Cómo te va, Nati? Muy bien, Martín. Vuelvo hoy. Además, empezamos el mes número 4 del año y ya llegó el último ciclista. Sí, están todas las condiciones dadas para meternos fuerte en la agenda. Exacto, y con información dura. Sí, porque en 2023 la pobreza en nuestro país se ubicó en 10,1%, lo que representa a 348.000 personas en la pobreza según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra es similar a la del año 2022, cuando se ubicó en 9,9%, pero aún se mantiene más de un punto porcentual por encima del año 2019, prepandemia. La cifra implica, atención, que de cada 1.000 personas, 101 no alcanzan el ingreso mínimo para cubrir necesidades básicas, alimentarias y también no alimentarias. Y la pobreza infantil en menores de 6 años se ubica en 20% y en la franja de 13 a 17 tuvo el mayor aumento, con 1,7 puntos más entre 2022 y 2023. En Montevideo, los hogares más pobres se ubican en los municipios A, G, D y F. En instantes, el economista Germán de Agosto, adelantando un día su habitual columna, va a estar aquí en piso analizando estos datos. Exacto, un profundo análisis sobre todo esto y además el desarrollo de esta información y de otra en los titulares a continuación. El precandidato presidencial colorado, Robert Silva, presentó sus propuestas de seguridad. Impulsa la creación de un comando unificado contra el delito, 30 centros para tratamiento de adicciones y aumento de sueldos a policías. El intendente de Canelones, Marcelo Metediera, se entrevistó con el presidente Luis Lacalle Pou y le trasladó preocupación sobre la seguridad y las políticas de ambiente. Personas privadas de libertad del ex Concar denunciaron haber sido agredidas por los guardias que se desempeñan durante la noche. Además, hubo incidentes en la cárcel de Canelones, con 2 privados de libertad también heridos. ADEOM se reunirá mañana con el prosecretario general de la Intendencia tras las agresiones sufridas por funcionarios durante su trabajo en la Criolla del Prado. Uruguay tuvo uno de los menores excesos globales de mortalidad por COVID-19 en 2020 y 2021 y el más bajo en la región, de acuerdo a un estudio científico. Durante Semana de Turismo ingresaron 85.000 personas desde Argentina, pero desde el sector hotelero advierten que Montevideo y otros destinos no superaron las cifras de 2023. El gobierno de Irán afirmó que se reserva el derecho de tomar represalias tras el ataque de Israel de este lunes contra el territorio de la embajada iraní en la capital de Siria, donde murieron al menos 8 personas. Colombia y Argentina dan por superado el impasse diplomático tras los cruces entre los presidentes Javier Milei y Gustavo Petro. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, a quienes nos siguen en vivo por YouTube y a quienes nos escuchan a través de la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Y ahora salimos del estudio, Martín. Sí, porque la actualización de las cifras vinculadas a la pobreza genera múltiples repercusiones y creo que vendrá por ahí el adelanto de Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes. Para Natalia también les comento que ya están generando repercusiones las nuevas cifras divulgadas por el INE en lo que tiene que ver con la pobreza y en particular con la pobreza en algunos sectores particulares de la población, los sectores más vulnerables. Es así que vamos a estar hablando con Cristina Lustemer, diputada del Frente Amplio, porque hay algunas contradicciones entre oposición y oficialismo vinculadas a estas cifras. Bien, otro adelanto, el proyecto de ley que pretendía transparentar los mecanismos de ingreso a las intendencias no será aprobado porque el Partido Nacional se opuso. El senador nacionalista Sergio Botana explica el porqué, mientras que el senador colorado Adrián Peña, que impulsó la iniciativa, se lamentó. La bancada blanca del Congreso de Intendentes y los intendentes blancos se han manifestado con mucha fuerza en contra del proyecto y obviamente han incidido en su bancada, la de su partido, que tiene un equilibrio obviamente de fuerzas, y la de los intendentes es muy potente. No es el Partido Nacional, en realidad es la Constitución la que se opone al proyecto de Adrián Peña. El artículo 61 y el 62 de la Constitución son clarísimos. Columna de análisis a propósito de lo que el Instituto Nacional de Estadística divulgó hoy, las cifras de pobreza actualizadas
al año 2023. Ya está Germán de Agosto para hablar de eso. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, si te parece, mira, arrancamos, viste que ahora se publica datos semestrales y datos anuales. Sí. Entonces lo que conocimos hoy fue el dato semestral, correspondiente al segundo semestre, y por ende cerramos el 2023. Así que si te parece, arrancamos con los datos que en general han dado más lugar a polémica por temas metodológicos, por temas de margen de error, que son justamente los semestres, ¿sí? Y acá tenemos los segundos semestres de cada año, ¿sí? En particular, la estimación de la pobreza puntual, sin considerar el margen de error, para el segundo semestre fue 9,8, ¿sí? Es un poquito más baja, pero de vuelta dentro del margen de error con relación al primer semestre. Ahí siempre tenemos la discusión de la estacionalidad. Pero si te fijas, está en niveles que son superiores a los que teníamos en el 2019, por ejemplo, en el segundo semestre. De nuevo, más allá de que en estos datos siempre entra la polémica vinculada a los márgenes de error, ¿sí? Incluso es más alta que en el segundo semestre del 2022. Exacto. También es una variación que entra dentro de ese margen de error, pero naturalmente el nivel que tenemos es del entorno del 10%, ¿sí? Que es el nivel del segundo semestre. Ahora vamos a meternos en los datos anuales. Bien. ¿Sí? Y es lo que tenemos en la siguiente placa. Vamos a empezar por una evolución larga, porque siempre está bueno ver la perspectiva para no quedarnos solamente en la comparación de referencia con el 2019. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá es la evolución larga de la pobreza. Si te fijas, en la última década ha estado en el entorno del 10%, ¿sí? Oscilando, pero en el entorno del 10%. Y si te fijas, comparando con el nivel pre-pandemia, vos tenés que la estimación puntual es 10,1 para el 2023, cuando para el 2019 era 8,8. Y ahí sí tendrías un aumento que es estadísticamente significativo porque considerás los dos márgenes de error, igualmente te queda como un aumento, ¿sí? ¿Qué supone en carne y hueso? Que más o menos son 348.000 las personas que hoy no tienen ingresos suficientes para estar por encima de la línea de pobreza, que es la forma en que medimos por ahora los datos vinculados a las privaciones materiales asociadas a la situación de pobreza, ¿sí? Así que lo que tenemos, esta es la evolución anual, acá ya no tenemos la discusión sobre la estacionalidad, ¿sí? Y es una mirada larga que nos permite también entender justamente esto que estamos hablando de que hace varios años, muchos años, que estamos con niveles de pobreza del 10%. Y como hemos analizado, dentro del universo de personas pobres, muchas personas pobres trabajan, ¿sí? No es una condición que esté ajena, todo lo contrario. De hecho, la informalidad, el trabajo de mala calidad, los salarios sumergidos son parte del cóctel que vos tenés justamente una economía que es más rica que lo que era en el 2019, pero con niveles de pobreza que están aún por encima. Antes de seguir adelante con los cortes por edades, por género, información muy interesante que vas a compartir, ¿se puede decir que hay gente con empleo formal y es pobre al mismo tiempo? Ahí dentro del empleo formal tendrías algunos, sí, pero principalmente es una condición dentro de la informalidad. Bien. Donde 3 de cada 4 son justamente pobres, trabajadores informales, ¿sí? Pero cuando mirás dentro del universo de personas pobres, naturalmente encontrás situaciones vinculadas a salarios sumergidos, a trayectorias intermitentes, ¿sí? Tanto del mercado laboral como de la formalidad, ¿sí? Entonces lo que vos tenés es justamente que más allá del ciclo económico, más allá del crecimiento que hemos tenido respecto del 2019, lo que tenemos es un núcleo de pobreza que no le alcanza esos vaivenes cíclicos y que se explica también justamente por las fragilidades asociadas a la calidad del empleo. Y en la calidad del empleo juega la formalidad, juega el subempleo asociado al volumen de horas y juegan también los salarios sumergidos. De recordar los datos del Cuesta Duarte, 1 de cada 3 trabajadores percibe menos de 25.000 pesos líquidos en un país caro como el Uruguay. Claro. ¿Sí? Entonces vos tenés un maridaje complejo de empleados que justamente son pobres, ¿sí? ¿Qué pasa con las edades? Que sé que lo tenés desglosado. A la siguiente placa van a ver que son bastantes columnas, pero bueno, naturalmente lo que tenemos acá son los distintos tramos etarios, ¿sí? Acá tenemos los menores de 6 años. Está marcado todos los datos desde 2019 hasta 2023, pero resaltamos a efectos de la visualización 2019, que son las torrecitas verdes, y 2023, que es el dato que conocimos hoy. Las puntas, digamos. Las puntas, ¿sí? Fíjate entonces, menores de 6 años. Vos tenías un 17% de pobreza en el 2019, dato anual, y el dato que conocimos hoy es que 1 de cada 5 niños justamente ya nace con su trayectoria condicionada de alguna manera, porque incluso 12 años de educación no logran revertir todo lo malo que justamente sucede en esos primeros 1000 días de vida, donde es clave para el desarrollo del cerebro. Claro. Y acá tenemos que 1 de cada 5 niños en un país como Uruguay, ¿no? Que a veces nos vanagloriamos de lo distinto que somos en relación a la región, tenemos justamente una pobreza que es 9 veces más alta que en la otra punta del tramo etario, ¿sí? Y que de alguna manera nos hace el país con la mayor brecha o la mayor infantilización, porque fíjate que la pobreza es 2 veces lo que es la pobreza general. Claro. Ese es el ratio más alto dentro de la región, que no quiere decir que sea la tasa más alta, sino la brecha que existe contra la pobreza global es la más alta.
¿sí? Es el doble, 10 contra 20%. El doble, ahí está, del indicador que representa Del toda global, la población. que sería el 10%, vos tenés 20, Claro. ¿sí? O sea que es 2 veces. ¿sí? Eso es lo más alto en la región. Incluso Entonces, son muy altos los indicadores de 6 a 12 claro, años. después te y de movés 6 a 12 17. años, fíjate que el dato de hoy es 18,3%, 13 a 17, todavía menor de edad, 18% de pobreza, y baja bastante naturalmente en la parte de 18 a 64, y sobre la tercera edad, ¿sí? Ya casi queda en 2,2%, es el último dato. Pero acá tenemos justamente una realidad que la hemos abordado múltiples veces, porque de alguna manera condiciona las posibilidades de desarrollo hacia las próximas décadas, que si te fijas, ahora vamos a la siguiente placa, para limpiar un poquito capaz que esta sopa de números, y acá tenés la evolución también larga me refiero a desde que tenemos datos por esta metodología, de la pobreza infantil. Fíjate, 20% que es el que estamos viendo ahí, Sí. de la pobreza general, ahí está el doble que le damos recién, lo que da la cuenta del perfil infantilizado de la pobreza, la sobrerepresentación de niñas y niños dentro de los hogares pobres, y el último tramo que es el de 2,2. Ahí está, cuando comparás el último con el primero, ¿sí? Tenés que es 9 veces más alta, que 1 de cada 5 niños ya nace justamente con su trayectoria futura en términos de salud, de habilidades socioemocionales, de coeficiente intelectual, de desarrollo social, de un montón de cosas ya condicionadas solamente por crecer y los primeros días en un entorno de privaciones, angustia, estrés y todo lo que conlleva una situación de privación material. Las estadísticas del INE tienen datos muy interesantes también con respecto a géneros, pobreza por géneros, y también por pertenencia étnico-racial. Sí, vamos a la siguiente placa y acá lo que vos tenés es justamente la distribución de la incidencia de la pobreza tomando otros criterios. Acá tenemos la pobreza global, que dijimos que en el año 2023 fue 10%. La pobreza según el referente del hogar, fíjate que cuando es hombre el referente del hogar, la pobreza es menor al 5%, y cuando el referente del hogar es mujer es del 9%. Y lo otro que también tenemos es el relevamiento por ascendencia étnico-racial autodefinida o autopercibida por las personas. Y fíjate también las brechas, ¿no? La población que se autopercibe afro-negra es del 20%. En este caso es por persona o por hogar. Acá estamos pensando siempre en personas. Bien, en ¿sí? el caso de lo étnico-racial, ¿no? Sí, en todo lo que estamos comparando todo. siempre estamos tomando personas en lugar de hogares, pero si te fijas es un 20%, o sea, de esa lo que nos da cuenta de todas las brechas y cómo de alguna manera se intersectan esas brechas justamente para profundizar vulnerabilidades estructurales que hacen que muchos grupos de población naturalmente se nos pierdan cuando miramos los valores promedio. Interesantísimo, Germán. Muchas gracias por estar hoy, por apurar la columna, por interpretar los datos rápido y hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Seguimos haciendo MBD Noticias con Natalia. Seguimos en tema y les contamos que para el diputado nacionalista y exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, las cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran que la pobreza se estabilizó tras algunos años de aumento. Aseguró que la medición no toma en cuenta algunas prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social y también dijo que el proceso de deterioro del indicador empezó en el gobierno anterior. Desde el año 2018 la pobreza está aumentando. Fue aumentando. Subió en el año 2018, subió en el año 2019 y en el año de pandemia llegó al pico de 11,6. Ese pico se quebró y se pasó de un aumento que venía del año 2018 hacia la baja. Bajó en el año 2021, bajó en el año 2022 y en el año 2023 encontramos una estabilidad. Por los margen de error que te comentaba, tanto con el año 2022, que eso no hay duda que está esa estabilidad, como con respecto a algunos análisis con respecto al 2019. Lema enumeró 3 prestaciones del MIDES que, como no se traducen en ingresos, a su entender no se reflejan en la medición de pobreza, pese a que benefician a cientos de miles de personas. Desde el 1 de junio de 2022, quienes reciben asignaciones familiares Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social, Asistencia a la Vejez o asignaciones familiares del BPS hasta el primer escalafón, acceden a una recarga de Supergas de 13 kilos, un 50% a cada recarga que realizan. Lo mismo el bono social MIDES-UTE, con bonificaciones hasta un 90%, en donde hay 172.000 hogares que pagan o el 10 o el 20% en energía eléctrica, teniendo una energía eléctrica segura y de calidad. Lo mismo lo que tiene que ver con el refuerzo y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Alimentación, con 70.000 viandas nuevas por semana, que es una prestación que se agrega y se agrega la mejora en las canastas de emergencia, que pasaron de 8 kilos a 14 kilos. Presenta Antel, socio de tu negocio. Más repercusiones de estos datos de pobreza conocidos hoy que muestran una profundización de la pobreza infantil. Desde el Parlamento, Julieta Núñez Tomás. Adelante, Julieta.
Natalia, así es, aquí nos encontramos en el anexo justamente porque vamos a estar conversando sobre estos datos con la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg. Cristina, gracias por estos minutos. Te consulto, estos datos arrojan 348.000 personas por debajo de la línea de la pobreza, lo escuchábamos recién en el informativo. ¿Cuáles son las apreciaciones que se tiene desde el Frente Amplio y en particular desde su ocupación de la banca en esta problemática que se está planteando por parte del INE? Y bueno, que son cifras preocupantes, que el país está estancado en cuanto a los indicadores que nos hablan que el INE sobre la pobreza medida por ingresos, y lo que es más preocupante es que la pobreza en nuestro país sigue estando concentrada en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes y donde hay mujeres jefas de hogar. Entonces, de verdad que son cifras que nos deberían ocupar a quienes hoy ocupan lugares de responsabilidad en el Poder Ejecutivo y quienes tenemos responsabilidad en el sistema político. Es hora que el país entero tome conciencia de la gravedad que significa para un país con tan pocos habitantes que tengamos 350.000 personas que no alcancen el ingreso básico de una canasta de alimentos y que de esa cantidad de personas, hoy en el Uruguay, de verdad tengamos un 20%. Cuando uno analiza, yo la verdad que estoy cansada y no voy a ponerme a discutir, Julieta, de qué porcentaje, si bajó, acá están las gráficas. O sea, yo que... para el televidente que quizás no me conoce, soy estudiosa por mi formación técnica de las cifras, de las estadísticas, muy respetuosa de las cifras que por suerte nuestro país tiene el INE, que históricamente es una institución con técnicos que estudian las variables y cada uno de los indicadores que nuestro país tiene históricamente que nos permiten tener confiabilidad. Ahora, hago una reflexión con la ciudadanía. Veamos por qué tenemos estas cifras que nos deberían desafiar, un país con tan pocos habitantes y que sigamos teniendo concentrada centésimas más menos, son miles de personas. El Uruguay tiene cerca de 150.000 niños, niñas y adolescentes hoy viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Hoy tenemos casi 30.000 niños viviendo en hogares en emergencia habitacional. Hoy tenemos 7.500 niños viviendo en hogares donde hay algún tipo de situación de abuso, maltrato, de explotación sexual y el Estado uruguayo repara el 10%. Entonces, la verdad que las cifras más menos, un porcentaje más menos que baja, cuando de verdad ahora ha aumentado o está estancado al menos. Entonces, esto es una convocatoria para que todos, el sistema político entero, nos pongamos a trabajar. Recién escuchábamos las palabras del exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, justamente haciendo referencia a esta polémica vinculada al crecimiento de esta pobreza. Él mencionaba que venían desde gobiernos anteriores, también de distintas políticas, como por ejemplo la bonificación en las garrafas, bonificaciones en UTE y también viandas dadas por el INDA que no son tomadas en consideración. ¿Qué sentís que se ha hecho concretamente para abordar este problema? Porque cuando me decías esto, escuchaba de alguna manera las palabras de Lema y van en contradicción con lo que mencionabas tú, que tiene que ver con no concentrarse en las cifras, sino con la acción. Y yo creo que es hora que este país, este tema se lo tome en serio, como también en otras etapas. Yo digo que este gobierno, cuando uno toma el crecimiento del PBI y cuánto se está invirtiendo el gasto público social, se ha retraído en la inversión del gasto en políticas sociales, eso lo vemos en cada una de las rendiciones de cuentas. Ha hecho una inversión, por ejemplo, de 50 millones de dólares en primera infancia, y cuando analizamos la inversión, la ejecución de esa inversión ha sido muy poco. Entonces, de verdad que creo que es hora de quienes hoy están a cargo del gobierno hagan más cosas, de verdad, porque a través del trabajo, de educación, de un sistema de cuidados más fuerte, de acciones que tengan que ver por los hogares, porque de verdad un país como el nuestro no se puede dar el lujo de tener estas cifras que hoy tiene, y quienes también hoy formamos parte de la oposición y formamos y gobernamos 15 años, que mejoramos muchísimo de los indicadores, también hoy tenemos para aportar y corregir. Hay temas que son estructurales que tiene el país, las cifras de desigualdad, porque hoy las cifras que hoy nos están mostrando nos muestran las desigualdades que hay en Montevideo, en el área metropolitana y al interior de nuestro país. Entonces es hora de que en temas estructurales que tiene el país nos sentemos todos a trabajar. En este Parlamento hay una ley que se llama una ley de garantías de primera infancia, infancia y adolescencia, que ordenaría bastante
gran dispersión que tiene el Estado uruguayo en cuanto a abordar las familias hoy que tienen niños, niñas y adolescentes y sobre todo mujeres que tienen que emigrar con mucha burocracia que tiene el Estado uruguayo que hace que a veces esas prestaciones que enuncia el ex ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, hoy no estén llegando de forma adecuada y no mueven la aguja, porque si no los indicadores no son los que estemos hoy visualizando. Entonces creo que es hora de que quienes les piden el voto a la ciudadanía, quienes estamos en el sistema político, nos pongamos todos a trabajar porque estas cifras nos interpelan, nos duelan y un país como el nuestro, de verdad hoy no se puede dar el gusto que tengamos cientos de miles de personas que no tengan el acceso básico a una canasta de alimentos y de servicios. Muchas gracias, Cristina, por estos momentos. Agradecemos a la diputada y bueno, seguiremos profundizando en este tema que tiene mucho más para hablar. Presentó Antel, socio de tu negocio. Gracias a Julieta y al resto del equipo. Ahora, desde Estudios cambiamos de tema. Les contamos que ADEON Montevideo solicitó una reunión con Prosecretaría General de la Intendencia Capitalina debido a la agresión que sufrió una trabajadora de convivencia de la Intendencia mientras realizaba su tarea durante la Semana Criolla del Prado. El sindicato apunta a generar protocolos para las futuras ediciones de la Criolla. No tuvimos desde la administración un contacto con nosotros, sino que fue el sindicato quien se contactó con ellos para solicitar el ámbito y para trasladar lo sucedido y bueno, y esperando con la expectativa de poder avanzar en lograr protocolos, como ya venimos trabajando con otros sectores, para poder dar las garantías a los trabajadores, porque entendemos la importancia de nuestra tarea, que la tenemos que hacer, pero bueno, también la exposición que tenemos y bueno, seguir trabajando en poder tener todas las garantías para poder trabajar seguramente. Este martes se reunirán con el prosecretario de la Intendencia, Daniel González. Mañana la idea principal, primero que nada, es manifestar la soledad con la que se sintieron los trabajadores, luego de la situación que se da, que fueron varios hechos en pocos minutos, que todos con situaciones de violencia. Bueno, habiendo cargos de conducción política en la rural, ninguno se arrimó para ver cómo estaban los compañeros, si necesitaban algo y demás. La compañera viene evolucionando bien, por suerte, con el dolor entendible de lo que fue el impacto que tuvo. Seguimos en tema, vamos a escuchar a las organizaciones animalistas. Diego Martini nos cuenta. Adelante, Diego. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Así es, escuchábamos lo que sucedió ayer entonces en la última jornada de la Criolla del Prado, y para hablar de esto estamos con Nahuel Espinosa, integrante de DXI Montevideo, una de las plataformas animalistas. Nahuel, gracias por estos minutos. ¿Y qué sucedió ayer? Bueno, Esperanza, mi apellido. Bueno, ayer en la Criolla del Prado hubo compañeros manifestantes, 15 activistas que pagaron la entrada para entrar al Juego del Prado para manifestarse pacíficamente. A la hora de ingresar al juego se soltaron caballos de un palenque, que esto lo soltaron, bueno, personas que estaban ahí en las jineteadas. Fueron agredidos también funcionarios que estaban acompañando a los compañeros para salir del lugar. Se tiraron termos, se tiraron mates, se tiró agua caliente. Hubo una funcionaria de la Intendencia que salió con un corte en la cabeza. Esto fue por parte de la tribuna que había. Claro, eso fue por parte de la tribuna. Yo también sufrí agresiones en la vía pública. Me jodieron entre 20 personas que estaban vestidas de gaucho y bueno, me empezaron a pegar piñas por la espalda. Bueno, son situaciones que se dan y nosotros, bueno, para lo que nos manifestamos es por el fin de toda forma de explotación animal en general, de todas las especies, no únicamente de los caballos. Lo que sí en esta semana lo que nos convocó fue el tema de los equidos y más específicamente el tema de los caballos y específicamente este tema de las jineteadas, dado que bueno, se está dando el ruedo en la Junta del Prado. Digamos, ustedes entraron, como generalmente hacen todos los años, a manifestarse con pancartas, lo sacaron pacíficamente y fue el público, digamos, aficionado a estas criollas el que los agredió a ustedes y también a los funcionarios. Claro, sí, nosotros no fuimos los únicos que sufrieron agresiones. De hecho, en un momento los activistas ya estaban por fuera del ruedo y siguió los problemas, las agresiones, le dieron un patada en el pecho a una persona de seguridad, así que sí, un momento en que empezó a enaltecerse la violencia no se detuvo. Nahuel, esto lo hacen todos los años. ¿Han buscado otras vías para evitar que se den estas jineteadas u otros deportes que vinculen animales? Bueno, nosotros específicamente somos de una organización que vela por la acción directa pacífica. Sin embargo, hay otras organizaciones como Plataforma Animalista que se ha presentado en diversas ocasiones a reclamar otras cuestiones que respectan a la problemática animal, como es el tema de la sangría de yeguas. Hay proyectos presentados en el Parlamento, también hay recursos presentados por la ONG Trato Ético Animal para sacar la financiación de la Intendencia de lo que son las jineteadas. También se ha presentado, por ejemplo,
ejemplo, por parte de la Coordinadora para la Abolición de las Jineteadas, proyectos tanto ante la Junta Departamental como entre el Instituto Nacional de Bienestar Animal para abolir las jineteadas, así que las vías legales están totalmente agotadas. Gracias, Nahuel. Gracias a vos, que pasen una buena noche. Volvemos a estudios, compañeros. Bien, muchas gracias Diego y equipo. Cambiamos de tema, les contamos que el presidente Luis Lacalle Pou recibió al intendente de Canelones, Marcelo Metediera, quien dijo que, entre otras cosas, hablaron de la necesidad de realojar a las personas de su departamento que viven a orillas del río Santa Lucía. Y también contó, como se esperaba, de hecho, que hablaron de asuntos de seguridad vinculados a Canelones. Canelones viene llevando adelante una licitación, un proceso, en realidad ya estamos en la adjudicación de 1.800 cámaras de biovigilancia que van a estar instaladas en los espacios públicos y en los edificios de la Intendencia, por lo tanto eso puede ayudar y de hecho hay 100 cámaras que van a ser entregadas al propio Ministerio del Interior y nos va a permitir dar una mano en lo que entienda el Ministerio del Interior que podemos ayudar en cuanto al trabajo vinculado a la seguridad. Después, por otro lado, estuvimos intercambiando sobre algunos aspectos ambientales, lo que tiene que ver fundamentalmente con el sitio de posición final de residuos, ahí quedamos de seguir conversando. Y después sobre Santa Lucía, el tema de las inundaciones, lograr volver a instalar una red que hay, una comisión de intendentes de la cuenca del río Santa Lucía, donde podamos analizar junto con los ministerios que tienen que ver con el tema, qué poder hacer en términos técnicos con el río Santa Lucía y tratar de evitar lo más posible los afectados por inundaciones. También hice un planteo vinculado a que el Ministerio de Vivienda pusiera el ojo para aumentar la cantidad de realojos que tendríamos que hacer para sacar la gente en su totalidad que está allí al borde del río Santa Lucía. Y bueno, va a haber una reunión en la cual se va a convocar también a los intendentes junto con Presidencia, OPP y Ministerio de Economía los efectos de analizar el impacto económico que hubo en el territorio y poder dar algún tipo de asistencia. Ahora pasamos a la agenda electoral y les contamos que el precandidato presidencial colorado, Robert Silva, propuso varias cosas. Por un lado, crear un comando unificado contra el delito, también 30 centros para tratamiento de adicciones, aumentar el salario policial y también la designación de jefaturas de policía a través de concursos. Esta mañana presentó las propuestas de seguridad de su programa de gobierno, que estará liderado por el actual coordinador de estrategias de seguridad integrales y preventivas del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo. Entre las medidas incluidas en el programa de gobierno de este sector del Partido Colorado, se destaca el aumento del 50% del salario policial, un incremento de un 25% en la formación de los efectivos y la despolitización de la policía. Pasando todas las elecciones directas a concursos públicos y concursos internos, es decir, queremos tener una policía todavía mejor que la que tenemos. ¿Los jefes departamentales de policía no van a ser electos por el presidente? No, van a pasar a postularse a concursos y dependiendo de sus méritos, de sus capacidades y también de la estrategia que planteen ellos, ¿no?, van a ser elegidos por concurso. Robert Silva planteó 20 medidas en su programa de gobierno, como la creación de un comando unificado de lucha contra el delito y un blindaje del puerto de Montevideo para la lucha contra el narcotráfico. También vamos a intervenir directamente en los barrios, donde están una cantidad de niños, niñas y adolescentes que se está haciendo. Nosotros vamos a poner el pie en el acelerador para cortar la herencia delictiva que en muchos barrios está existiendo, porque se sabe que los que conviven con el delito continúan en esa línea. Y vamos a trabajar fuertemente por las drogas. En todos los barrios que vamos, vemos como hay sociedad civil organizada, un conjunto de madres, de personas que se unieron, crearon un CAIF y atendieron a los niños, los más vulnerables, que estaban afuera del sistema educativo y de cuidados. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para las drogas. Y vamos a crear 30 centros. Otro asunto, Ricardo Gil Iribarne, que encabezó la Secretaría Antilavado en el último gobierno del Frente Amplio, dijo que los partidos políticos deberían informar cuáles son sus fuentes de financiamiento. Y también dijo que esa práctica no debería depender de la eventual aprobación del proyecto de ley sobre financiamiento de partidos, que en este momento está a estudio en el Parlamento. En todos lados el crimen organizado se ha infiltrado, en todos lados el narcotráfico ha metido plata en la política. No tengo evidencia de que eso haya pasado en Uruguay de una manera clara, pero no tengo ninguna confianza ni ninguna seguridad, como parecen tener otros, que a nosotros no nos va a pasar porque somos maravillosamente charrúas. Nos va a pasar, si no hacemos nada, nos va a pasar porque ha pasado en todo el mundo. Entonces lo que hay que hacer es tomar conciencia del problema y prevenir. Y prevenir es
combatir el lavado, combatir el minorizado y transparentar la finanza de los partidos políticos, cosa que no se ha hecho en todos estos años. Si yo pienso que hay que transparentar, si yo pienso que está mal que una empresa privada me financie, no preciso una ley. Solamente con mostrarle a la gente de dónde me viene la plata, yo debería estar tranquilo. Ahora, si no hacemos eso, o lo hacemos en agosto de este año, porque en octubre hay elecciones, yo tengo derecho a pensar que en realidad al sistema político no le interesa tanto la transparencia. Otro asunto importante. El Partido Nacional se pronunció en contra del proyecto de ley orientado a transparentar los ingresos para trabajar en las intendencias departamentales como forma de evitar el clientelismo. Y este pronunciamiento hace que no se pueda aprobar esa iniciativa que está a estudio en el Parlamento porque requiere de mayorías especiales. El senador nacionalista Sergio Botana dijo que la iniciativa es inconstitucional y obedece a una venganza política. No es el Partido Nacional, en realidad es la Constitución la que se opone al proyecto de Adrián Peña. El artículo 61 y el 62 de la Constitución son clarísimos. Dice que al ingreso de los funcionarios los regula el Estatuto del Funcionario y el 62 dice que a los estatutos los hacen los gobiernos departamentales, en el caso de los gobiernos departamentales. No le vemos razón y mucho más cuando todos los gobiernos departamentales, sin excepción, tienen reglas de ingreso por concurso, de ingreso por sorteo. Si será saludo a la bandera, que ni siquiera tiene sanción lo que están proponiendo. Es un saludito a la bandera, violada la Constitución, se mete institucionalmente con los gobiernos departamentales. Sinceramente, no le veo otro sentido que alguna vengancita política que capaz que existe. ¿A quién? No sé quién es el redactor y quién es el intendente del departamento del redactor. Y el senador colorado Adrián Peña, redactor de este proyecto sobre ingresos a las intendencias, recordó que integrantes de la bancada blanca se habían comprometido a votarlo y lamentó que la iniciativa no se pueda aprobar. También aportó algunos números, dijo que hubo 15.000 designaciones directas en los últimos 3 años y aseguró que eso es una mala señal. La bancada blanca del Congreso de Intendentes y los intendentes blancos se han manifestado con mucha fuerza en contra del proyecto y obviamente han incidido en su bancada, la de su partido, que tiene un equilibrio obviamente de fuerzas, y la de los intendentes es muy potente. Entonces, para mí era un escenario, digamos que esperable. Es una mala noticia, obviamente, el proyecto queda por el camino, hay que seguir intentando. En política los procesos son lentos, nada es inmediato. Logramos pasar la comisión con la mayoría especial, seguramente en otro empuje obtendremos los votos suficientes. Me consta que hay senadores del Partido Nacional conteste con el proyecto porque me lo han manifestado, comparten el espíritu del mismo, pero bueno, la situación política los ha, digamos, obligado a tomar esta decisión y bueno, no estará el voto 21 en sala. Esto se presta obviamente para prácticas clientelares, todos conocemos lo que pasa en las diferentes intendencias y el clientelismo político sin duda es una forma de corrupción que hay que evitar. Consultado acerca del señalamiento del senador nacionalista Sergio Botana, que el proyecto obedece a una venganza política, Peña señaló. Él habló de gente que el intendente Orsi había puesto perteneciente a nuestro sector político. No hay ningún integrante de nuestras listas de Canelones ha ingresado a la intendencia en los tiempos de Orsi. Es decir, no hubo ninguna designación del intendente a gente que integró nuestro sector. O sea, esto no sé, lo debe haber soñado. Ahora cambiamos de tema y les contamos que familiares de personas privadas de libertad denunciaron que hubo golpizas contra esas personas por parte de la Guardia durante un turno nocturno. Además, hubo enfrentamientos entre presos en la cárcel de Canelones con 2 heridos. Sucedió en el módulo 11 del Excomcar, en el sector B2. Los privados de libertad denuncian haber sido golpeados durante la guardia nocturna hace unos días. En la foto se pueden ver golpes en piernas, espalda y rostro de algunos presos. También denuncian que luego pidieron asistencia y no fueron atendidos. Sus familiares siguen de cerca el caso. Por otro lado, este fin de semana se registraron incidentes en la cárcel de Canelones, entre 2 barras de privados de libertad. 5 celdas están involucradas en la disputa y 2 personas quedaron heridas. Por este motivo, se definió el traslado de varios presos a otros centros carcelarios.
Seguimos adelante con otras informaciones. Uruguay tuvo uno de los menores excesos globales de mortalidad por COVID-19 durante los años 2020 y 2021 y el más bajo en la región, de acuerdo a un estudio difundido por la revista científica The Lancet. La publicación también registró que la expectativa de vida en el país cayó 1,4 años en el mismo periodo, cifra ubicada 2 décimas por debajo de la caída promedio a nivel mundial. En Uruguay, el exceso de mortalidad en 2020 y 2021 durante los peores años de la pandemia de COVID-19 fue de 0,49 muertes cada 1.000 habitantes, cercano al valor mundial más bajo que se dio en Israel, con una tasa de 0,29. A nivel regional, la tasa uruguaya fue casi 10 veces menor que la de Perú, que con 4,7 tuvo el peor desempeño sanitario, seguido de Bolivia con 4,19 muertes y México con 2,61. A modo de comparación, la tasa en Brasil fue de 1,36 y en Guatemala de 1,78, mientras que en otras regiones fue menor, 0,60 en Alemania, 0,95 en Canadá, 1,02 en Reino Unido y 1,59 en Estados Unidos. Con respecto a la expectativa de vida, el informe señala que se redujo en 1,6 años entre 2020 y 2021 a nivel global, con grandes diferencias por regiones. Los mejores resultados latinoamericanos se dieron en Argentina, con una baja de 0,8 años, de 76,9 en 2019 a 76,1 en 2021, y en Uruguay con una caída de 1,4 años, pasando de 77,1 a 75,7 años. El estudio aclara que la caída relativamente baja de la expectativa de vida en Argentina, Canadá, Uruguay y Chile fue porque la mayoría de quienes fallecieron tenía edad avanzada. Los datos surgen de una actualización del estudio de la carga global de enfermedades presentado en 2021, proporcionando una visión más completa del costo de la pandemia en la salud humana hasta la fecha. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Abrimos el capítulo internacional hablando de la crisis en Oriente Medio que se regionaliza y hoy ha tenido un estadio superior luego del ataque israelí a la embajada de Irán en Damasco, capital de Siria, que dejó por lo menos 8 muertos, 2 de ellos altos militares de la Guardia Revolucionaria iraní, que ha generado, respuestas inmediatas de parte de Teherán, que se reserva el derecho de responder cuando y cómo le parezca conveniente. Por otra parte, también ha elevado su queja ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque entiende que no solamente se han traspasado todas las barreras, sino que ni siquiera se respetó el espacio diplomático de Irán dentro de Siria. Esto obviamente está relacionado directamente con la guerra entre Israel y Hamás. Ya habían existido la semana pasada algunos bombardeos quirúrgicos por parte de Israel, pero esta vez el golpe fue directamente al consulado de Irán en la capital siria. Teherán se reserva el derecho de tomar represalias tras el ataque israelí perpetrado este lunes contra el territorio de la embajada iraní en Damasco, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanahani, quien manifestó que esta acción debe ser condenada en los términos más enérgicos posibles por la comunidad internacional y Estados Unidos y que deben tomarse las medidas necesarias contra el agresor. Por su parte, el canciller iraní Hossein Amir Abdollahian señaló que Tel Aviv comete tales acciones criminales debido a sus fracasos en la Franja de Gaza y que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha perdido completamente el equilibrio mental debido a los constantes fracasos y a su incapacidad para lograr los ambiciosos objetivos de los sionistas, según afirmó. Este lunes, la aviación de Israel atacó con misiles un barrio de la capital siria donde se encuentra la embajada de Irán y varios edificios cercanos resultaron gravemente dañados, mientras que la sede del consulado iraní quedó destruida, matando al menos a 8 personas, entre ellas 2 comandantes de la Guardia Revolucionaria. Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre, Israel ha intensificado los ataques aéreos en Siria contra la milicia libanesa de Hezbollah, respaldada por Irán y los guardias de Irán, los cuales apoyan al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad, aunque por el momento Tel Aviv se ha negado a comentar el hecho y un portavoz militar dijo: "No comentamos informes de los medios de comunicación".
Y la situación interna de Benjamín Netanyahu en Israel es realmente compleja porque a las manifestaciones que ya existían antes de la crisis del 7 de octubre con Hamás se han sumado ahora los familiares de los rehenes que piden la renuncia del primer ministro porque entienden no ha dado los pasos necesarios para la liberación de sus familiares. Un escenario realmente complejo el de Benjamín Netanyahu, que ya estuvo a punto de enfrentar juicios políticos y que ahora tiene también estas manifestaciones en su propio territorio. Decenas de miles de israelíes se concentraron este domingo frente al edificio del Parlamento con banderas y pancartas para expresar su rechazo al gobierno, afirmando que el primer ministro Benjamín Netanyahu no quiere que los rehenes vuelvan a casa porque sabe que en ese caso tendría que hacer frente a juicios pendientes y puede ir a la cárcel. Por primera vez a las protestas antigubernamentales se unieron además familiares de los rehenes secuestrados por Hamás en la Franja de Gaza, quienes reclamaron un acuerdo que facilite la liberación de los 130 cautivos que aún permanecen en el enclave. Si no puede traerlos de vuelta de un paso al costado, váyase. Necesitamos a alguien en su lugar que sí pueda hacerlo, afirmó durante la protesta la hija de Hannah Katzir, una de las rehenes liberadas durante la tregua de 7 días, acordada entre Israel y Hamás el pasado noviembre. Netanyahu dijo ante la prensa que convocar a elecciones anticipadas solo serviría para paralizar las negociaciones para liberar a los secuestrados y que el primero en agradecerlo sería Hamás, asegurando que ha hecho todo lo posible para traer de vuelta a los rehenes, pero que las exigencias del grupo islamista en las negociaciones en Qatar son un peligro para la seguridad nacional, según afirmó. Las cancillerías de Argentina y Colombia emitieron un comunicado conjunto dando por saldado el fenómeno que se generó a partir, o la crisis diplomática que se generó a partir de las declaraciones del presidente Javier Milei. En la misma expresan, la importancia histórica que tienen las relaciones entre los dos países luego de este episodio que por ahora queda por acá. Pero veremos si sigue escalando después, más adelante, la retórica que ha tenido hasta ahora el presidente argentino y el presidente colombiano, quien también ha fustigado al propio Milei. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consultado en sus tradicionales mañanitas, dijo que por el momento no piensa romper relaciones con Argentina. Las cancillerías de Argentina y Colombia publicaron este domingo un comunicado conjunto con el que ponen paños fríos a la tensión en las relaciones de ambos países que se vieron enardecidas por los recientes comentarios del presidente argentino en los que calificó de asesino y terrorista a su homólogo colombiano Gustavo Petro. Por precisas instrucciones de los presidentes de ambas naciones, las cancillerías de Colombia y Argentina han mantenido conversaciones para afianzar las relaciones diplomáticas acorde con las tradicionales relaciones de fraternidad, civilidad y los vínculos entre ambos pueblos en los planos político, comercial, cultural e institucional, señala el primer párrafo del texto publicado por ambos ministerios de Relaciones Exteriores. Los respectivos gobiernos han dado pasos concretos para superar cualquier diferencia y afianzar esta relación, según anuncia el texto, en referencia a los sucesos más recientes que tienen que ver con la orden de Petro de remover al embajador colombiano en Buenos Aires y de expulsar diplomáticos argentinos de su país. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó este lunes durante su rueda matutina de prensa que su gobierno mantiene las relaciones con Argentina pese a los dichos de Javier Milei, quien lo había calificado de ignorante en la misma entrevista en que insultó al presidente colombiano. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Volvemos a nuestro país. Les contamos que el peaje del Arroyo Pando, ubicado en la ruta interbalnearia a la altura de Neptunia, comenzó a operar exclusivamente de forma automática, por lo que 13 de los 15 peajes del país ya funcionan sin cajeros mediante cobro automático por telepeaje o SUSIBE. Los dos que mantienen el sistema de cajas y que por ende aceptan efectivo son el de Soca, departamento de Canelones, ruta 8, y el peaje de Mendoza, departamento de Florida, ruta 5. Pero atención, porque en mayo van a cambiar, de manera que allí dejarán de lado esa modalidad tradicional. Va a ser algo sin mucho complicación, dado que en horas nocturnas ya era automatizado el peaje y tenemos un porcentaje muy alto de los autos, más del 90% ya que están con el tag. Y bueno, y el que no tenga tag va a poder adquirir su tag en el peaje, pero tampoco el que es las matrículas nacionales no van a tener el impedimento de pasar
dado que el automatismo si no hay tag, toma la matrícula como dato del vehículo y bueno, va a tener el problema que es un poco más caro el pasaje por el peaje. Muchos trabajadores se han insertado en otras tareas. Hay muchas tareas también dentro de lo que es la parte de controles de lo que es el peaje en las rutas, que también se ha llenado con estas vacantes, y mucha gente también se ha acogido a incentivos de jubilación, y otra gente tenía ya edad de jubilatoria y bueno, no ha tenido problema, ¿no? Y ahora nos metemos en las evaluaciones del movimiento que hubo durante Semana de Turismo. Por ejemplo, la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay valoró positivamente la cifra de personas que llegaron desde Argentina, estimada en unas 85.000 personas. Sin embargo, la gremial advirtió que Montevideo y otros destinos no superaron las cifras de 2023 y se volvió a pedir la aprobación del proyecto de ley de vivienda turística debido a que hay hoteles que aún no han podido reabrir sus puertas. No fueron todos los destinos igual, algunos destinos igualaron a lo que fue la Semana de Turismo del 2023 y otros como Piriápolis, el Litoral y Colonia fue un poco mejor que el 2023 esta Semana de Turismo. Por supuesto, el tema cambiario en estos momentos no ayuda mucho para lo que tiene que ver con la rentabilidad, pero desde el punto de vista de lo esperado, superó un poco las expectativas de lo que teníamos. La única ciudad o el único destino que fue inferior al 2023 fue Montevideo. ¿Tienen pensado pedirle alguna medida más al gobierno? La medida más importante para el sector hoy, que se promulgue la ley, el proyecto de ley que está en la Comisión del Senado de Turismo sobre la ley de vivienda turística. Ese es el punto fundamental para el sector. Hasta que el sector no tenga una ley que regule todo el sector, no podemos hablar de que podemos pensar a futuro, porque eso es lo que hoy es informalismo que existe, y no el informalismo del que alquila su casa en el verano, sino las grandes infraestructuras que funcionan sin ser hoteles, ofreciendo los mismos servicios, sin cumplir ninguna de las reglamentaciones ni las regulaciones que tienen los hoteles. Ese es el punto fundamental para el turismo. Es tiempo de hacer un alto breve en la edición de hoy. Pero hay más después de la pausa. Les contamos que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, fue recibido por el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Hablaron sobre el operativo del clásico disputado en el Campeón del Siglo el viernes pasado, donde se generaron incidentes y la policía respondió con balas de goma a hinchas de Peñarol. La preocupación de que estas cosas no vuelvan a pasar, a entender el porqué del nivel para nosotros excesivo de represión que hubo y demás, y sobre todo a ver cómo construimos de acá en adelante, que es nuestra principal tarea, principalmente porque se nos viene un partido con Rosario Central que van a traer 2.600 personas, la hinchada argentina siempre son complicadas, el de Mineiro también, debe ser capaz que un partido con 1.000 personas visitantes, que aparte es de noche y que como le dijimos con Eduardo Saindestad, nuestro deber es cuidar a nuestra gente y que no nos vuelvan a pasar este tipo de cosas. Sobre el accionar de la policía, ¿qué le dijo el ministro? Bueno, que están en investigación interna y que si algo había estado mal, lo iban a corregir, y explicó cómo se desarrolla un operativo, por qué se desarrolla como estuvo, las cosas que no salieron bien en la planificación y en los horarios que la gente nacional no cumplió al salir y demás. Quedamos de esta mesa de trabajo que el ministro había propuesto ya hace unos días empezar a hablar de estos temas de sanciones, es decir, si el equipo se tiene que ir, el visitante a los 10 minutos para que la gente no tener 40.000 personas trancadas ahí y no cumple, que al minuto 12 tienen que volver todo el equipo y los dirigentes para adentro y esperar 2 horas a que salga. Bueno, ahora hablamos de la selección uruguaya mayor, porque su técnico Marcelo Bielsa dijo que los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani siguen teniendo posibilidades de ser convocados. Y eso fue durante una conferencia de prensa en la que analizó, por un lado, lo que dejó Uruguay o su rendimiento en los últimos 2 recientes partidos amistosos, y también habló del futuro, por ejemplo, de la preparación para la Copa América que se va a jugar este año.
Cavani y Suárez son convocables para la selección uruguaya. Cada vez que yo... porque lo contrario sería que antes de que yo dijera que a esos dos jugadores no lo voy a convocar. Nunca dije eso ni nunca lo voy a decir. Siempre veo todos los partidos, evalúo y tomo decisiones. Veo todos los partidos, quiere decir que no hay ningún partido de Suárez y de Cavani que yo no haya visto. Cambiando de tema, este domingo terminó la edición número 42 del Festival Cinematográfico Internacional organizado por Cinemateca Uruguaya. El premio del público a la mejor película fue para una coproducción hispano-argentina. El premio del público a la mejor película del festival fue para La Estrella Azul, una coproducción de España y Argentina de Javier Masipe, en que un famoso rockero español traba amistad con un anciano folclorista argentino. En la competencia internacional de largometrajes, el premio especial del jurado fue para Inside the Yellow Cocoon Shell, de Vietnam, Singapur, Francia y España, y para la italiana La Quimera. El premio a mejor dirección fue para Gabor Reis por Explanation for Everything, de Hungría, Eslovaquia, y la mejor película No esperes demasiado, del fin del mundo, de Rumania, Luxemburgo, Francia y Croacia. El premio a mejor película en la competencia iberoamericana de largometrajes fue para Pepe, de República Dominicana, Namibia, Alemania y Francia, de Nelson Carlo de los Santos Arias. La mejor obra de la competencia Nuevos Realizadores fue para La Imagen Permanente, de España y Francia, de Laura Ferrés. La mejor película de la competencia de Derechos Humanos fue para For Daughters, de la directora tunecina Kauthar Ben Hania. El jurado juvenil eligió a La Estrella Azul como mejor película y el mejor cortometraje infantil fue Dede está muerto, de República Checa. El mejor largometraje infantil fue Linda quiere pollo, de Francia. Apuesta por el rock and roll, lo que significa Porque el pronóstico del tiempo viene con adelanto hogareño, es decir, si hay ropa para lavar, el día es mañana. Sí, me dijo Martín recién, mañana no llueve. Es mañana. Mañana no llueve, pero pasado sí. Claro. Es corta la alegría, así que mañana, martes 2 de abril, aprovechen, laven ropa, pasen, tomen sol, porque es cortito el tema. 14 grados la mínima, 21 la máxima, está fresco. Sí, sí, y lo dicho, no salimos de una que nos metemos en otra, porque está previsto que haya precipitaciones y tormentas en Montevideo y el área metropolitana para el miércoles 3 de abril, incluyendo bancos de niebla después del mediodía. La mínima prevista para ese día, 14 grados, y la máxima, poquito más alta que la prevista para mañana, es de 23. Bien, bueno, se instala el otoño, después de una semana preciosa como la pasada, pero bueno, nada, a esperar las lluvias. Sí, sí, muchos más grises los días, caen las temperaturas, en fin, ha comenzado la parte del año que la gente estaba tratando de evitar, pero así es, son los ciclos y nos estamos yendo, ¿eh? Este ciclo de MBD del día de hoy termina, pero quédense en la pantalla de TV Ciudad porque ya llega al lado B. Mañana tempranito, 8 de la mañana, primera edición informativa, a las 13 la segunda y 5 minutos antes de las 7 de la tarde estaremos con Natalia. Hasta mañana. Que pasen bien.